Extra, extra, extra. Acabamos de terminar la grabación y en la conversación de despedida, Eric, en la regresión hipnótica comienza a hablar en lenguas. Y me dice que él tiene las pruebas en fotografía. La prueba de las pruebas. De las pruebas. Saludos y bienvenidos a Paulismo. Hemos tocado el tema de friendship en Tarot y Misterios en nuestro canal principal y aquí en Paulismo también. Todos tenemos la pregunta, ¿qué tan real, por qué, cómo, de dónde salió toda esta historia que se transforma en un mito para el fenómeno ufológico a nivel mundial? Un clásico de la ufología que hasta el día de hoy es muy posible que hoy tendremos una respuesta gigante a manos de Eric Martínez, que tenemos aquí en pantalla. Él pertenece a la agrupación CIFAE Chile. También maneja una página en Facebook y un canal en YouTube donde expone todos estos temas interesantes que muchas veces nos dan más preguntas que respuestas. Y es por eso que tenemos a Eric Martínez aquí para analizar el caso de Friendship, porque tengo que decir, cuando descubrí a Eric fue a través de un video en el que él expone el tema de Friendship y da con unas claves que fueron o son increíbles. Así que le damos la bienvenida aquí a Paulismo. Eric Martínez, bienvenido al canal. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Creo que primero saludar a toda la audiencia que te sigue, ¿ya? Y decir que creo que soy un convencido que aclarar ciertos casos en ufología ayuda a que entendamos de mejor manera qué es el fenómeno de los ovnis. ¿Por qué te digo esto, Pablo? Porque la verdad sea dicha en beneficio de la verdad del fenómeno de los ovnis, claro, en el sentido de que estamos llenos, repletos de mentiras en el fenómeno, estamos llenos de casos que nunca fueron ufológicos y han desvirtuado la imagen que se nos ha pretendido entregar en relación al fenómeno de los ovnis. Así es, así es. Oye, Eric, a ver, ¿por dónde comenzamos? Este es un fenómeno que lleva 3 décadas. Un misterio. Un poquito más, ¿sí? Un poquito más. Sí. Un misterio que muy pocos saben realmente qué sucedió ahí, quiénes son los reales supuestos extraterrestres que existen, quiénes son los impostores, con qué espíritu los que crearon estas falsas llamadas, digamos, supuestamente de ángeles que se comunicaban por las radios. ¿Con qué espíritu lo hacían y de dónde viene todo esto? A ver, ¿por dónde podemos comenzar a abrir todo este misterio? Mira, hagamos un resumen cortito. Se supone que en el año 1985 un testigo habría tomado contacto, que es Ernesto Lafuente, ya fallecido lamentablemente. Falleció hace como 1 año y medio, 2 más o menos. Uh-huh. Habría tomado contacto con ciertos personajes de una isla. Claro. Pero empieza también en ese mismo tiempo, en esa misma época, 1984-85, se empieza a transmitir desde una supuesta isla, la isla Friendship, en el sur de Chile, uh-huh, unas transmisiones con unas voces medias extranjeras, supuestamente de unos, aclaremos que los que transmitían no eran ángeles, ojo con esto, tampoco extraterrestres, eran terrestres que tenían contacto con seres extraterrestres que también los denominaban ángeles, ¿ya? Okay. Por lo tanto, estas transmisiones que se reciben en el sur chileno y en Santiago también, no pertenecen a seres angélicos ni a extraterrestres, así lo dicen estos testigos, sino que, para explicarlo bien, sino que a terrestres que estaban transmitiendo para que algunos se enteraran de la existencia de esta isla. Entonces... Espérame. Acá hay un tema importante, porque las supuestas grabaciones que yo he escuchado o que se conocen y que dieron en el programa OVNI, supuestamente eran de estos seres. No, ahí hay una mala interpretación. Los que transmitían, ¿ya?,
y tomaron contacto con Ernesto Lafuente, que es este principal testigo que supuestamente fue curado del cáncer, ya podemos hablar un poquito más adelante de eso, ¿ya? Eran terrestres. De hecho, explica Ernesto Lafuente que en la isla habían puros seres humanos, ¿ya? No habían extraterrestres. Ojo con eso, ¿ya? Sí, estos seres humanos estaban ahí porque seres angélicos o extraterrestres que tenían conexión con Dios y un montón de cabelas más, decían, lo que te estoy diciendo, tener contacto con seres superiores. Pero claro, los que estaban en la isla eran seres humanos. Ok. A ver, ¿qué hay sobre Ernesto Lafuente? En el episodio anterior que hablé sobre este tema aquí en el canal, hablé de varios puntos que me entregaron vía correo de forma privada sobre el tema de Ernesto, sobre el cáncer. Lo que todos sabemos, ¿sí? Yo lo digo todos porque yo no soy ufólogo o ovniólogo, como dicen, era que Ernesto había sufrió un cáncer y había sido curado en la isla, y por eso que todo este misterio de Friendship creó tanto revuelo y gente que iba para allá tratando de encontrarse con los Friendship para poder ser sanado de algún problema. En el reporte que yo leí, decía que Ernesto nunca había presentado los documentos, que había algo extraño ahí. ¿Qué nos puedes explicar sobre esta área? Simple, fácil, y vamos a resumirlo otra vez, porque hay que recordarnos, no sé si tú lo dijiste, Ernesto Lafuente menciona que él fue por allá por el año, si no mal recuerdo, 89, va a la isla a curarse de cáncer, ¿ya? Uh-huh. Y el asunto es que Ernesto Lafuente jamás, nunca mostró o demostró que efectivamente había estado enfermo de cáncer. Aquí en Chile, para los amigos que son de fuera, toda la ufología nacional sabe que Ernesto de la Fuente decía que la famosa radiografía se había perdido. Ahora ponte a pensar. Cuando tú tienes cáncer, no solamente te hacen un examen y una foto como una radiografía, tienes que tener muchísimos papeles médicos, ¿cierto? Exactamente, y que él podría haber mostrado. Pero pareciera ser que todos estos papeles se le perdieron junto con la radiografía. Bueno, Ernesto Lafuente, yo tuve la oportunidad de estar con él en el norte chileno, hace ya, no sé, 8 o 9 años atrás. Cuando él termina su charla, cada uno de los invitados, entre ellos yo, hicimos su exposición, y cuando terminamos, yo me dirijo al baño y me encuentro con Ernesto Lafuente ahí. Yo no lo conocía a Ernesto Lafuente más que en ese momento. Y mi curiosidad de investigador, me acerco a él, obviamente nos saludamos, él me ubicaba, yo lo ubicaba también, y le digo, Ernesto, ¿qué pasó con la radiografía? Porque tú acabas de contar tu historia acá arriba, aquí en este escenario, ¿cierto? Y sería fundamental contar con esa radiografía. Bueno, él me menciona que la radiografía se le había perdido. Algo que toda la ufología en este país sabe. Se perdió la radiografía. Casualmente, después de muchos años, la radiografía aparece. Pero aclaremos un punto. A ver. Ocurre que Ernesto Lafuente se va al norte chileno, pasa del sur al norte, porque se le declara un enfisema. Estando aquí en el norte chileno, habiéndosele declarado el enfisema, conectado a un tanque de oxígeno, ¿cierto? Aquí todo el asunto como respirador artificial, ¿no? Aparece un supuesto investigador ufólogo chileno también, pero que vive en Australia, en una fotografía con él, y Ernesto Lafuente mostrando una radiografía. Pero es que es cosa de pensar. ¿Es que apareció la radiografía por obra de magia? No. Lo que estaba mostrando Ernesto Lafuente ahí es una radiografía de su enfisema que ya tenía en el norte chileno hace 5 años atrás. O sea, él nunca me mostró una radiografía de su cáncer. Lo que estaba mostrando, y aquí denota la mentira de Ernesto Lafuente otra vez más, y la creencia de algunos investigadores de darle énfasis a todo esto para, yo diría, como se dice en buen chileno, vender pomadas, vender ciertos casos que no tienen nada de verdad. Por lo tanto, dejémoslo claro, Ernesto Lafuente nunca mostró la radiografía, nunca mostró un examen donde se dijera, miércoles, este tipo tenía cáncer aquí y acá, milagro, no hay cáncer. Claro. Eso, en este caso, no existe. No existe. Entonces, esas imágenes de Ernesto son muy posterior a lo que supuestamente sucedió en Friendship. Así es. Y la ocupan como para validar el caso, ¿no? Ahí está. Mira qué interesante. Bueno, Ernesto está ahí y de pronto aparecen otros personajes
en el reporte de OVNI del TVN, donde se hizo todo esto bastante famoso. ¿Qué pasa ahí frente a todo esto? Las personas que estaban detrás, dentro de la investigación, se muestra que hay un tema con los mormones, hay un tema con las sectas de los nazis, hay un tema bastante extraño que pareciera que todo estuviera un poco revuelto acá. ¿Qué tiene que ver aquí los demás personajes? Ya ese hombre que pillan en Santiago transmitiendo por radio, que eso es lo más sorprendente de todo, cuando al final llegan a quien transmitía, que no era desde el sur de Chile, sino que estaba en el medio de Santiago transmitiendo en la radio, ¿no? Como un radio aficionado. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: hay cosas que la gente no conoce porque no investiga. No es que no quieran investigar, sino que no se dedican a investigar, se dedican a escuchar a investigadores, ¿ya? Claro. Como le está pasando a la gente aquí ahora, que me está escuchando a mí y te está escuchando a ti. Uh-huh. En ese tiempo, cuando empieza el asunto Friendship, se empieza a masificar, todavía no era conocido en Chile el tema, ¿ok? Bueno, se involucran algunas personas, entre ellos, y lo voy a tener que mencionar porque no puedo dejar de mencionarlo, porque si está involucrado no puedo dejar de hacerlo. Octavio Ortiz, que es quien recibe las comunicaciones por vía radial, ¿cierto? Y él las empieza a grabar. Pero no solamente él. Habían otros involucrados que empezaron a creer este cuento de Friendship, y entre ellos Rodrigo Fuenzalía, uno de los investigadores más conocidos aquí en Chile, uh-huh, que en ese tiempo era un cabro joven, ¿ya? Y se tragó el cuento Friendship, que hasta el día de hoy lo defiende. Ojo con esto, ¿eh? Él sigue diciendo que la isla existe, que todo es verdad, y sigue defendiéndola hasta el día de hoy. Cuando ya hemos demostrado que todo esto es una farsa, pero tremenda. Bueno, el asunto es que se involucran todas estas personas, pero la mayoría, yo diría que no la mayoría, sino que todos, en este núcleo de testigos, supuestos testigos, eran todos creyentes del fenómeno OVNI, todos creyentes en cosas esotéricas. Entonces, claro, si tú tienes comunicaciones desde una supuesta isla, y este grupo lo está escuchando, era fantástico para todo este grupo. Entre ellos, entre estos involucrados, está Daniel Morales, quien es al final el que después de los años, después de 35 años, casi 40, se comunica conmigo y me dice: Eric, ¿sabes qué? Quiero decir mi verdad respecto a lo que yo viví en el caso Friendship. Quiero explicar. Daniel Morales, amigo de Octavio Ortiz, amigo, quien es el que, Octavio Ortiz, lo reitero, el que recibe las comunicaciones. Sí. Amigo con Ernesto Lafuente, amigo, que es Ernesto Lafuente, reiteremos, que es el que supuestamente se sanó de cáncer en la isla de la fantasía, que yo le llamo, ¿ya? Y Daniel Morales, cuando se entera que yo estoy haciendo estos capítulos de ufología dura, porque yo tengo un programa que hago ufología dura donde trato todos estos temas. Exactamente. Me llama por teléfono y me dice: Eric, me contacto contigo para entregarte mi testimonio, y es interesante que a Daniel Morales nunca nadie lo entrevistó, tiene muy poquitas entrevistas. Entonces él me comenta y me dice: Eric, yo estaba metido en un grupo, que es este que estoy mencionando yo, donde todos éramos creyentes, todos creíamos en esta cuestión, todos. Pasaba algo y nosotros decíamos: miércoles, aquí está el misterio de Friendship. ¿Okay? Ajá. O sea, ellos querían creerlo en cierta forma, se reafirmaban lo uno a lo otro. Exactamente, porque es como juntar un futbolista con otro. Al final terminan jugando un partido. Claro. ¿Ya? No sé si me explico con la comparación. Bueno, aquí eran todos creyentes, entre ellos Rodrigo Fuenzalía, que es uno de los más conocidos investigadores, no solamente en Chile, sino que a nivel sudamericano. ¿Ya? Y Rodrigo Fuenzalía, que viene mi crítica directa a Rodrigo Fuenzalía, como lo he hecho muchas veces, supuestamente él ha investigado esto. Falso, Rodrigo Fuenzalía nunca ha investigado nada. Rodrigo Fuenzalía lo único que ha hecho es el programa OVNI, donde se mostró esta isla. Y un dato: el mismo Rodrigo Fuenzalía, en un video que yo muestro en mis videos, él cuenta la historia de cómo llega la isla Friendship al programa OVNI, ¿ya? De Nueva Imagen, que en ese tiempo era la productora y hoy día ya no existe, que bueno. Él mismo, Rodrigo Fuenzalía, le comenta a Nueva Imagen que hay una isla, ¿cierto?, que tiene tales misterios. ¿Y qué es lo que pasa con Nueva Imagen? Nueva Imagen no lo pescó en un principio cuando él lo comenta. Pero cuando Nueva Imagen, la productora que hacía el programa OVNI aquí en Chile, que es famoso hasta el día de hoy el programa OVNI, se quedó sin casos para mostrar, llamaron a
González mismo lo comenta todo esto. Ajá. Y dice oye, Rodrigo, ¿qué más contado? Rodrigo González era el asesor de este programa desde el punto de vista ufológico. Okay. Y le dicen, oye, ¿qué más presentamos? Bueno, presentemos la isla, po. ¡Pum! Y la isla aquí está ya. Claro. A tal nivel, déjame comentarte, que cuando aparece el primer capítulo de la isla Frenchy y aparece Ernesto Lafuente diciendo que fue sanado de cáncer, ¿puedes creer tú que Televisión Nacional, que es el canal estatal en este país, una de las televisiones más grandes que tenemos, recibió cientos de miles de llamadas pidiendo, gente que pedía llegar a la isla para que su hijo, su madre, su padre, su amigo se pudiera ir a sanar de ciertas enfermedades? Claro. Mira lo que llegó esto. Increíble, sí. Bueno, eso se sabe, ¿eh? Ahora, tú estabas mencionando a Rodrigo Fuenzalía frente al tema de Friendship. Sí. ¿Qué hay de cierto respecto, lo estoy hilando frente en estos minutos de conversación que tenemos ahora aquí, porque sé que la mayoría han visto y saben de la isla según el programa, ¿sí? Entonces desde acá quiero comenzar a abrirlo para luego llegar a la profundidad de este caso. ¿Qué tan cierto hay? Escuché por ahí, me informaron que Rodrigo Fuenzalía era conocido o amigo del tarotista que supuestamente saca las cartas y dice que ellos habían estado en la isla. Mira, yo tengo una práctica en mi vida, intento hacerlo. Yo no te invento ni me voy a apoyar de cosas que me cuentan para decir tal cosa. Yo, si no tengo la información 100% en mis manos, ¿ya? Puedo comentar como una especulación, por último. Claro. Pero yo no te puedo responder eso porque eso no lo sé. Uh-huh. No, ahí sí que no te podría decir si Rodrigo Fuenzalía tenía alguna vinculación con el tarotista que aparece en el programa. Ya, no te puedo dar una respuesta en ese sentido. Uh-huh. Y otra pregunta respecto a lo mismo. Bueno, tú dices que entonces no tienes información si es que ellos se conocían de antemano. Por tanto, no podemos acreditar que eso haya sido un montaje. Pero ¿qué hay respecto a la productora Nueva Imagen? ¿Ellos realmente estaban haciendo una investigación ovni o era simplemente una historia ficción, un programa para la televisión, para entretención? ¿No? ¿Ellos buscaban verdad o buscaban simplemente algo sensacional para mostrar? Eso te lo puedo responder. Yo hice un análisis de lo que hizo la productora, ya en estos casos que se presentaron aquí en Chile. Algunos eran realmente originales, o sea, había verdad. Uh-huh. Pero también es cierto que hay que recordar que una productora de televisión o de cine, ¿qué es lo que busca? Ganar plata. Si no trabajan por bolitas de dulce, quieren ganar plata. Claro. Entonces, cuando yo analizo este programa, los tipos les da lo mismo. Yo te digo, les da exactamente lo mismo si había más verdad que mentira. Los tipos hacían una mezcolanza y les da, yo lo diría así, les da lo mismo y los tipos agarraban el caso, tenían el asesor ufológico, por último respondía a él. Si había un caso que era falso, claro. Él tenía que responder, no la productora. La productora iba a investigar los casos que Rodrigo Fuenzalía le entregaba. Entre ellos y la Friendship, el caso de Claudio Pastén, que es otra farsa más, ya que también lo investigué y demostré las mentiras de Claudio Pastén. Entonces, para cerrar la pregunta, lo único que buscaba la productora era plata. Claro. Hacer un programa exitoso, da igual si es que era verdad o mentira. Si es que era mentira, ahí está el asesor, Rodrigo Fuenzalía. Increíble. Yo también lo coloco en mis videos. Acá llegó a Chile un Tony Camus. Tal vez hay gente que lo ubica, un español que hipnotizaba a grupos. Sí. Hubo un momento dado que el tipo estaba todos los días en un programa que se hacía en vivo acá, muy, muy visto, y hipnotizaba a los artistas chilenos y le hacía comer una cebolla. A los años después, estos mismos artistas chilenos estaban diciendo que nunca fueron hipnotizados, que las cebollas fueron arregladas, que era solamente para llamar la atención porque al artista también le pagaban. Claro. O sea, tú te das cuenta cómo trabajan las productoras, es como History Channel. Tú ves el programa de alienígenas ancestrales y la verdad uno dice, miércoles History Channel porque está ahí, es verdad. Falso. History Channel tiene una historia de mentiras pero tremenda, de tergiversaciones, porque también es una productora. Vende, como se dice aquí en Chile, vende la pomada. Y en el programa de alienígenas ancestrales ocurre exactamente lo mismo. Así es. Oye, es interesante ese tema. Quiero que tus oyentes, que tus televidentes ahí sepan que yo no soy escéptico del fenómeno de los ovnis. Por el contrario, soy testigo del fenómeno ovni. Yo pasé un caso tremendo para mí junto con mi familia.
¿ok? Donde el objeto, no voy a contar mi caso porque no viene al caso, va a la redundancia, pero para que tengan una idea de que yo no pretendo tirar abajo un caso porque soy un escéptico del fenómeno. ¿Qué más quisiera yo que decirle a todos los amigos, y el caso Frenchy es real? ¿Qué más quisiera yo decirle, este caso es real, este otro también? Señores, estimados, estamos llenos de farsa en la ufología. Ese es el problema. Sí, y está bien la posición porque uno tiene que investigar y buscar si es que algo es verdad o es mentira, o simplemente creerlo por fe se convertiría en una cosa como una neorreligión, y ese es el problema de Friendship en sí y de muchas otras agrupaciones o temáticas relacionadas. Y permíteme otra aclaración. Sí. Me hace el favor, ¿no? ¿Me permite? Claro. Yo comienzo la ufología nacional para que entiendan mi contexto dentro del fenómeno, porque creo que eso es muy importante. Porque si no voy a quedar como un escéptico. ¿Y qué dice la gente? Este gallo quiere tirar para abajo el fenómeno. No va por ahí. Voy a comentar brevemente. Mi testimonio comienza en el año 1999, donde mi familia salió arrancando de este objeto. Estoy resumiendo. Yo fui a investigar el fenómeno después de este avistamiento que tuvimos, que se nos acerca al objeto. Bueno, mi señora llorando, mis hijos también aferrados de ella, eran niños, mi señora estaba embarazada de 7 meses. Y ocurre que yo, ante mi intención de saber qué fue lo que vimos, me metí en la ufología nacional. Y fui descubriendo que para que te llamen ufólogo, no hay universidad, no te compráis un cartón en cualquier parte. Para que te llamen ufólogo tienes que estar en televisión. Yo llegué a televisión. Y cuando se me rotula a mí de ufólogo es justamente cuando estás en el canal de televisión y te ponen Eric Martínez, ufólogo. Claro. Ahí recibes tu cartón. ¿Ok? Claro. Bueno, y eso a uno como investigador le gusta. Porque uno salía a la calle y, oye, tú eres el ufólogo, sí, te ponen y te llegan casos y te metí esto que lo otro. Pero te vas dando cuenta, estimado amigo, estimados amigas, que si tú no llegas a un canal a vender la pomada, no sirves. No sirves. No estáis haciendo lo que el canal quiere, porque si te llevan un matinal a decir este caso es falso, este otro también, se hace fome. ¿Ya? Claro. Entonces, no es sensacionalista. Yo me retiro de la televisión, tuve muchos años en televisión, muchos años en periódico, muchos años en radio. Hoy día prefiero canales como los tuyos porque tengo libertad para decir mi verdad, lo que yo he investigado, lo que yo he encontrado del fenómeno. Entonces, yo me retiro de la televisión, me retiro de los medios, hace ya por lo menos unos 10 años, y cuando me retiro, lo primero que hice fue reconocer mi error en haber caído también en este asunto medio farandulero, ufológico, ya, para vender pomadas. Y he pedido disculpas 1000 veces, y reitero mis disculpas a quienes me escucharon hace 10 años atrás y me están escuchando hoy día, porque yo parto como testigo del fenómeno de los ovnis y parto queriendo buscar verdad. Claro. Parto queriendo buscar mi verdad. Y al final terminé involucrado en la ufología nacional, y hoy día ya estoy vetado en todos los eventos, estoy vetado en todas las invitaciones. Yo era invitado a todas partes de Chile, etcétera. Hoy día no me invitan en ninguna parte porque de mi boca no va a salir lo que quieren escuchar muchas personas, sino que va a salir la verdad que yo he encontrado. Que no digo que sea la verdad absoluta en el fenómeno de los ovnis. Según tus investigaciones, ¿sí? El tema de Friendship, ¿de dónde viene el nombre? ¿Quiénes posiblemente eran? Todo esto, que la información que tú estás manejando y lo que yo vi que pusiste en algunos videos fue realmente increíble. Así que, bueno, nos preparamos todo entonces aquí para escucharte. Todo tuyo. Siempre se dijo que en la isla Friendship habían alemanes, nazis, ¿cierto? Que tenían ahí un poder tremendo. Que tú siempre, en la ufología se habla mucho que los alemanes tuvieran contacto con un extraterrestre, que le entregaran tecnología, pero si fuera así, estaríamos hablando alemán, pues no habrían perdido la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no me trago nada de eso. Bueno, y se dijeron muchas cosas, que habían judíos también israelitas en esta isla. Mira, han dicho de todo. Al final, lo que uno descubre, gracias a Daniel Morales, este testigo que yo te menciono, que me dice, Eric, ¿ubicas a Jacques Cousteau? Entonces yo le digo, sí, yo cuando niño no había documental de Jacques Cousteau que no me perdiera, para que se entienda, para los jóvenes sobre todo. Jacques Cousteau en los años 80, 90, era un artista de cine. El tipo hacía documentales de ciencia submarina, ¿ok? Y
llegaban a todas partes del mundo estos documentales y no había, te digo, era donde Jacques Cousteau llegaba, parecía que llegaba uno de estos cantantes de rock famosos, sí, y el tipo llenaba todo. O sea, la verdad que el tipo era famoso. Sí, yo me acuerdo muy bien de Jacques Cousteau. De hecho, yo cuando niño, un pequeño paréntesis, de niño yo soñaba, decía que yo quería ser biólogo marino. ¿Por qué? Por Jacques Cousteau. Para hacer lo que hacía él. Bueno, Jacques Cousteau, si yo no mal recuerdo ahora, fue también el que inventó los trajes estos de oxígeno para bucear. De hecho, Jacques Cousteau inventó un montón de cosas, era científico. Bueno, y este testigo me dice, Eric, ¿has visto los documentales de Jacques Cousteau? Sí, le digo, obviamente que sí. Ve uno en especial. Y cuando lo empiezo a ver, me caí de espalda. A ver. Por eso decía al principio que el descubrimiento de la solución del problema de la isla Friendship no es mío, entre comillas. Bueno, yo empecé a investigarlo y gracias a mi investigación este testigo llega a mí y me entrega todas las claves precisas para descubrir la farsa Friendship. Tú estás hablando de Daniel Morales. Daniel Morales me da esta indicación y cuando veo este documental yo dije, no puede ser, aquí está la respuesta de todo lo que es la isla Friendship, ¿ya? Y empezamos con Daniel Morales durante 2 meses, llamadas telefónicas, porque yo estoy en Santiago, él está en el sur de Chile, y también por diferentes conferencias por video, por videollamada, etc. Y empecé a profundizar mucho más todavía, y una de las claves que me dio Daniel Morales para descubrir todo esto fue el nombre de la isla. Ustedes están viendo una imagen que dice de título Isla Friendship. Ok, Isla de la Amistad. Eso es lo que entendemos nosotros. Pero hay una cosa que es cierta. Cuando uno dice Friendship, le suena Friendship, obvio. Pero Daniel Morales me dice, Eric, en ese momento ninguno de nosotros sabía inglés. Ya le digo yo, ¿y cuál es el problema? Bueno, ve el nombre. ¿Tú sabes cómo Daniel Morales concluyó esto? Porque no es una conclusión mía, yo no quiero tirarme carriles que no son mías, esto es conclusión de él. Me dice, aplicar que Daniel Morales, no sé si lo dije, es testigo del año 85, parece que lo dije, amigo Ernesto Lafuente, principal testigo, Octavio Ortiz, quien recibía las comunicaciones, o sea, este tipo está del año 1985 metido en esto, no es un testigo que apareció a los 7 años después o 10 años después, no, él comienza con el asunto de la isla Friendship. Bueno, y el asunto que me dice, el nombre, Eric, Friendship, no tiene nada que ver con el nombre real de la isla. Y yo le digo, pero a ver, explícame esto. Simple, francés. Jacques Cousteau, lo sabemos, es francés. Cuando te dicen a ti, aparece un tipo como Ernesto Lafuente que sí sabía inglés, y sabemos que sabía inglés porque Ernesto Lafuente estuvo en Estados Unidos muchos años, ¿ya? Muchos años, y le dice a unos cabros jóvenes, oye, la isla se llama Friendship. Friendship. ¿Qué dice lo otro? Friendship. Isla de la Amistad. Claro. Pero es que le estaba diciendo barco francés en inglés. Isla Friendship en inglés. Pero en francés se dice French Ship, que suena muy similar a Friendship. ¿Ya? Exacto. Ahora, el Alcione, que aparece también anotado ahí en la imagen que estamos mostrando, corresponde a la Sociedad Científica de Jacques Cousteau. Lo que descubrimos es lo siguiente, que todo lo que saca Ernesto de Lafuente, o no digamos todo, la gran mayoría de todo este viaje a la isla Friendship está dentro del documental. De hecho, cuando Ernesto Lafuente es hipnotizado y lo muestran en el programa de Televisión Nacional, y ahora vamos a mostrar otra imagen, ¿ya? Ernesto Lafuente dice que Friendship, lo escribí mal, le puse una M en vez de una N, es una organización científica, y la organización de Jacques Cousteau también es una organización científica, y nos vamos topando que no solamente el documental tiene cierta similitud con lo que comenta Ernesto Lafuente en relación a la historia de Friendship, de cómo llega a la isla, ¿cierto?, el barco Zodiac, etc., sino que también encontramos que en hipnosis, Ernesto Lafuente dice que la isla es una sociedad científica, o sea, son todos puros científicos. Claro. ¿Y qué es lo que es? Jacques Cousteau es una sociedad científica. Exacto. Entonces, vamos encontrando estos paralelos, y entre todo eso tú encuentras que el nombre hasta te calza también con lo que nos quisieron hacer creer se llamaba la isla, Friendship. Claro. No, pues, es French Ship. Claro. Lo que pasa es que aquí en Chile, que poco sabemos inglés, yo no sé nada, Windows Table,
¿ya? Como digo, no cacho nada en inglés. Claro, si te dicen friendship, tú decís friendship. Claro, claro, suena Barco parecido. de la amistad, isla de la amistad, claro. ¿cierto? Pero es French, ship, barco francés. ¿Ok? Y toda la historia, como decía, cuando tú vas viendo detalle por detalle, como lo comento en mi investigación en el video, te vas dando cuenta que la gran mayoría, inclusive en el documental de Jacques Cousteau, se habla hasta de extraterrestres. Ojo también con esto otro. Ese documental fue hecho aquí en Chile. Con él Alcione llega a Chile en el año 86. Mira tú, ¿ya? Ernesto dice algo interesante aquí, disculpa que interrumpa, pero dice que Friendship lo contactaba a él porque Ernesto era el único que podía hablar inglés. Bueno, ¿sí? ahí tienes tú. Pero aclaremos una cosa, porque las transmisiones comienzan en el año 85. El documental se transmite en el 86. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Si en el 85 ya se estaba hablando de la isla Friendship. Claro. Momentito. ¿Cuándo describe Ernesto de la Fuente la isla Friendship? En el 89. No sé si me voy explicando la idea. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, en el 85, damos un salto cuántico al 89, cuando Ernesto de la Fuente toma contacto directo con Octavio Ortiz, que era el que recibe las comunicaciones radiales, supuestamente desde el sur. Podríamos hablar también sobre las comunicaciones radiales, ya para aclarar eso también. Y Ernesto de la Fuente, para tangibilizar la isla, toma contacto directo con Octavio Ortiz. Octavio Ortiz y Ernesto de la Fuente no se conocían, se vinieron a conocer después. Entonces, ¿qué es lo que hace Ernesto de la Fuente? Y aquí cuando tú descubres un misterio más dentro de todo esto, que según Ernesto de la Fuente, él es enviado por los Friendship a tomar contacto directo con Octavio Ortiz. ¿Qué se logra con eso? Que las comunicaciones radiales, que nunca describieron la isla, nunca la describieron, se haga mucho más tangible cuando Octavio Ortiz recibe a Ernesto de la Fuente en la casa. Y ahí Octavio Ortiz dice, miércale, esto es verdad, po. Si este gallo viene del sur, ¿ya? Y me viene a hablar de esta isla y la empieza a describir. Todo eso ocurre después de la aparición en Chile del documental que fue en 1986. ¿Y qué pasa en ese periodo de un año donde hay comunicación? ¿Qué tipo de comunicación había o qué material hay que avala que existió en el año 85, como dices? ¿Qué existe en el año 85 que acredita que es Friendship o estas supuestas comunicaciones? ¿Qué material hay ahí que avala que existió algo? Nada. Absolutamente nada. Lo único que hay son las comunicaciones radiales. Pero tomemos en cuenta que las comunicaciones radiales no son una prueba de que la isla exista. Lo único que prueba las comunicaciones radiales que recibe Octavio Ortiz es que habían unas comunicaciones radiales y que se hablaba de ciertos poderes que tenían los tipos, supuestos poderes, ¿ya? Y no hay nada, absolutamente nada que en el año 85 hasta el 89 pueda probar que la isla existía. De hecho, ni siquiera hasta el día de hoy hay una prueba de que la isla existe. Entonces, pudiéramos especular, es una hipótesis, ¿sí? Que el tema de las comunicaciones radiales y más tarde lo que Ernesto habla sobre Friendship, que pudo haberse mezclado en un momento y crear una sola historia, que originalmente pudieron haber sido dos cosas diferentes. Interesante tu pregunta, muy interesante, porque a mi entender, no es así. La historia es un continuo. En esa misma época aquí en Chile estábamos en el gobierno militar, la dictadura militar. Aparece también un tal Miguel Ángel, no sé si tú lo recuerdas, sí. que desea tener comunicación con la Virgen. Sí. Al final este Miguel Ángel terminó siendo una mujer, ¿ya? Que se hacía pasar por hombre. Bueno, mira, y terminó borracho el tipo ahí. Yo escuché que se había cambiado de sexo. De sexo, sí. Entonces, muchos especulan, inclusive hay alguna evidencia de eso, de que el gobierno militar utilizó el caso de Miguel Ángel para distraer lo que estaba pasando en Chile, que era una época social y económica muy mala en este país. Así es. ¿Ya? Si tú te lo pones a pensar, es muy extraño que haya aparecido también el caso Friendship.
¿ya? En el sur chileno. Entonces, si uno pudiera especular al respecto, yo diría lo siguiente, que el paralelo que marca Frenchy con Miguel Ángel es que si hubo un servicio de inteligencia detrás realmente chileno, ¿ya? Que quiso distraer a las masas, se tiraron dos casos emblemáticos, dos casos espirituales. Mira tú, Frenchy habla de ángeles, habla de Dios, de extraterrestres, ¿cierto? Todo ese tipo de casos, de poderes sanadores. Y el caso del Miguel Ángel, lo mismo, po. Él iba a hacer milagros, tenemos a Dios de por medio, ángeles, apariciones, virgen, etcétera, etcétera. Quiero agregar un punto aquí, porque este tema lo conversé en el canal Tarot y Misterio, hablé sobre esto, y que conecta exactamente los tiempos y el fenómeno social que se estaba pasando por el gobierno militar, ¿ya? Independiente de la bandera política, algo había y estaba pasando muy fuerte en Chile. Y necesitaban algo para distraer a la mente, para distraer a los ciudadanos de lo que estaba sucediendo realmente en el país. ¿Te acuerdas que paralelo a estos casos también estaba el chupacabra? Sí. Aparecían animales muertos en diferentes áreas, en el sur de Chile, en diferentes áreas de Chile, animales muertos sin sangre. Nadie supo cómo, pero decían el chupacabra. Y la televisión hacía cadena. En todas las noticias de lo único que se hablaba del chupacabra, mientras en Chile estaba la grande con otros temas sociales y temas políticos. Hace mucho sentido. Te voy a agregar una cosa. Hace poco, un mes atrás, Canal 13, si no me recuerdo fue Canal 13, que sacó un reporte periodístico muy bueno, donde se utilizó en Chile, ¿ya? La aparición del cometa Halley, si no mal recuerdo, ¿ya? También en esa época. ¿Para qué? Para distraer también a la gente otra vez más de los problemas sociales y económicos que teníamos en el país. O sea, esto no es extraño que los servicios de inteligencia muevan ciertas cosas para cuando hay crisis interna en los países y quieran distraer a las masas, ¿ya? Entonces, si yo pudiera especular, te diría eso. Fue un intento, pero ¿qué pasó? El asunto de Miguel Ángel se hizo mucho más popular en Chile porque estamos hablando que en esa época era un país muy católico. Hoy día ya nadie cree en la Iglesia Católica, sabemos todo lo que pasa. Claro. Entonces, claro, entre una distracción que era Miguel Ángel con todo esto de la Virgen y los extraterrestres en relación a la isla Frenchy que corrían en los mismos años, la gente ¿con cuál prefirió quedarse? Con Miguel Ángel, pues. ¿Ya? Era mucho más espiritual, estaba más cercano. Pero claro. ¿Qué pasó? Y aquí viene tal vez tu respuesta. Probablemente, Ernesto de la Fuente, siguiendo con tu pregunta, cuando uno descubre que Frenchy parte en los años 85, 86, más o menos paralelo a lo de Miguel Ángel, puede que algo de razón tengas tú. Pero a mi entender, Ernesto de la Fuente estaba involucrado ahí, ya estaba involucrado. Pero cuando termina toda esta distracción, probablemente Ernesto de la Fuente continúa con el asunto, ¿ok? Con el asunto de Friendship, hasta llevarlo a televisión, hasta llevarlo a entrevistas a nivel mundial. Ojo, Friendship ha estado por todas partes. Hasta el día de hoy se habla de Friendship. Hay gente que cree en todo esto. Así es. Pero yo no te podría asegurar, y aquí hay que ser muy sincero, no puedo asegurar cuál es el trasfondo real de lo que hay detrás de Friendship. Sí te puedo asegurar que todo fue una farsa. Eric, acá hay una pregunta, yo sé que es muy sensible, pero debemos hacerla. Ya han pasado décadas de todo ello, que valga decir, yo me aburro de decirlo, yo soy una persona apolítica, yo ni siquiera vivo en Chile. Yo no voto, jamás he votado, nunca lo voy a hacer. Yo no creo en la política. Respeto a los que lo hacen, pero yo no me involucro con política, ¿ya? Vale decirlo por la pregunta que voy a hacer ahora. También me informan, yo sé que es un tema crudo, sobre todo para Chile, pero me informan que Ernesto de la Fuente estaba relacionado a temas del gobierno militar, apoyando de formas un poco directas, digamos. Y si tú dices que, mira, yo estoy haciendo, es una hipótesis, a ver si es que damos con algo, de pronto tú sabes algo al respecto. Si esto fuera cierto, que Friendship, por ejemplo, haya sido una manipulación social, donde Ernesto de la Fuente tomó la rienda del caso, siendo que él hubiera sido elegido, enviado por la fuerza militar, ya, tú tienes que hacer esto, y lo haya llevado hacia adelante, y cuando terminó se cayó el gobierno militar y comenzó la democracia, entre comillas, en Chile,
Bueno, al menos había un gran tema ahí que podía seguir trabajando, lo podía seguir explotando contando historias. Ya, digamos que eso pudiera ser. La información que me entregan es que Ernesto estaba conectado con el gobierno militar de una forma muy directa, incluso con casos muy crudos a contarlos aquí. Pero Ernesto también aparece en un programa anterior en el Televisión Nacional de Chile, y si fuera cierto, en Fantasmas capítulo 1, donde también está contando una historia sobre una especie de demonio o fantasma que está en la casa endemoniada o algo muy extraño. A mí, cuando yo vi eso, uniendo todos los puntos que estaban alrededor de este personaje, a mí me pareció que algo olía mal. Había gato encerrado. Y yo estoy bastante lejos de Chile en estos momentos como para poder preguntar en el área, si hay gente que esté ahí, que haya estado envuelta. Pero yo sé que tú has investigado a fondo y sé, y estoy seguro, ¿sí? Los que están mirando en este momento aquí en el canal seguramente dicen: Eric debe saber algo más. A ver, apretémoslo un poco, a ver si nos entrega un poco más de información. ¿Qué puedes aportar frente a este tema? Mira, yo no me tiro carriles. Aquí en Chile tirarse carriles significa mentir. Sí. Yo no puedo decir que Ernesto Lafuente está involucrado en ciertas cosas. Nunca lo pude descubrir, no hay nadie que lo pueda asegurar. Por lo tanto, tampoco voy a decir que eso es así como si lo tuviera probado. No, es una sospecha. ¿Ya? Es una sospecha de que Ernesto Lafuente, pero no pasa más allá de sospecha, de que Ernesto Lafuente efectivamente pudo haber estado involucrado en algo con los militares. Pero volvemos atrás un par de minutos. Claro. Si esto es una distracción hacia las masas aquí en Chile, bueno, obviamente que está involucrado, si no tenemos por dónde. Ahora, con respecto al fantasma, fue un video que yo descubro que aquí no lo conocía nadie, y probablemente algunos se hicieron los tontos porque no era conveniente mostrarlo. Pero fue Daniel Morales, otra vez, el que me dice: Eric, ve este programa. ¿Ya? ¿Qué programa? Y si fuera cierto, aquí se da un programa en este país hace ya muchos años atrás, donde aparecían testigos hablando de fantasmas, no extraterrestres, sino que de fantasmas. Claro. Bueno, y para mí fue una sorpresa total, y para muchos que han visto mis videos, descubrir que Ernesto Lafuente, 4 años antes de empezar a contar la historia de Frenchy y hacerla pública en Televisión Nacional, ya había estado en Televisión Nacional. Mira tú qué casualidad, Televisión Nacional, el canal del Estado, ojo, ¿ya? Eso. Y también por ahí puede venir un poco la sospecha, pues, ya si en ese tiempo los militares manejaban el canal del Estado. Bueno, Ernesto Lafuente aparece hablando de la aparición del fantasma de su ex esposa, que se había suicidado, ojo con esto, en la misma casa donde él estaba dando esta entrevista, ¿ya? Y no solamente eso, la ex señora, no la voy a nombrar, no vale la pena, ¿ya? La señora, la que era en ese momento, aunque hoy día es viuda, la señora que estaba en ese momento con Ernesto Lafuente, también decía haber visto el fantasma de la ex señora de Ernesto Lafuente. Espero haberme explicado. Sí. Lo extraordinario de esto es que no solamente Ernesto Lafuente aparece 4 años después diciendo el asunto de la isla, que él estuvo allá, que se curó de cáncer, que el Mitilus 2, que esto y el otro. No. La señora en ese momento también estuvo en Isla Friendship. Mira tú qué casualidad. Que Ernesto Lafuente estuvo hablando de su ex señora que se suicidó, se mató en esa misma casa donde aparece hablando del fantasma de ella. Oye, esto no te lo mencionan. ¿Y esa historia es real o no? No, yo no creo que sea real. Yo creo que Ernesto Lafuente, dentro de su inventiva, ya el tipo, así como inventa Isla Friendship, también inventa lo del fantasma. O sea, era como mitómano. Yo diría que más que mitómano, hay que saber que Ernesto Lafuente era productor cuando joven, productor de televisión. De hecho, fue uno de los primeros que partió en Televisión Nacional haciendo funcionar Televisión Nacional. De hecho, con Patricio Bañado, que es el que hace el programa OVNI, eran amigos. Ojo con esto. Eran amigos, ¿ya? Se conocían. Entonces, se hace todo muy extraño porque aparece la historia, ¿cierto? En Canal 7. Bueno, hay un montón de cosas detrás. Pero mira, hay otro tema extraño, que Daniel Morales me ayudó a descubrir.
porque aquí dentro del programa se habló mucho de que se había adelantado la explosión del Challenger. ¿Okay? Sí, ese es como el emblema de Friendship. Si es que sabían eso, entonces tiene que haber algo. Tenían poder. ¿Ya? Claro, entonces, exacto. Daniel Morales, y ustedes lo pueden escuchar a él en testimonio directo, que me entrega a mí, me dice otra vez más, Eric, nadie sabía hablar inglés. ¿Qué importancia tiene esto ahora, que nadie sabía hablar inglés? Lo voy a comentar brevemente. Cuando Daniel Morales, junto con Octavio Ortiz, es invitado a la isla Friendship por Ernesto Lafuente y los Friendship, llegan a un muelle, ¿ok? Y ellos se apostan en una casa muy cercana al muelle. Octavio Ortiz, que es el que recibe las comunicaciones, se va a este muelle en un vehículo y empieza a esperar al Mitilus. Cuando el Mitilus 2, que era el barco que llevaba, barco, en realidad era una lancheta de este porte, eso también es muy importante, ojo. Cuando Octavio Ortiz ya vuelve a la casa, se devolvió, le dice a Daniel Morales, a la señora que también estaba ahí, a las hijas que estaban ahí, a sus hijas, les dice, no vamos a la isla. ¿Pero por qué? Porque adelantaron la explosión del Challenger y estos tipos son muy poderosos, lo saben todos, me dio miedo. Bueno, pero es que hay una cosa, esa es la historia que cuenta Octavio Ortiz, pero Daniel Morales me agrega un detalle. Me dice, Eric, cuando estábamos en la casa y Octavio Ortiz estaba esperando el supuesto Mitilus, empiezan a haber unas comunicaciones radiales, se empiezan a escuchar por radio, porque ellos son radioaficionados ¿ya? Y escuchaban todo esto, les gustaba todo eso. Daniel Morales también, de hecho es radioaficionado con carnet y todo el asunto. Y me dice Eric, aquí viene lo importante, otra vez, nadie sabía hablar inglés. Lo que ellos escucharon por radio es que habían unas comunicaciones que se hablaban en inglés y que decían Challenger explotó, una cosa por el estilo. Eso fue lo que ellos escucharon. Pero cuando Octavio Ortiz comenta que adelantaron la explosión del Challenger, Daniel Morales dice que es completamente falso. Lo que estaba pasando ahí es que alguienes, y él no sabe quiénes eran, ni siquiera puede decir que eran de la isla Friendship lo que estaban transmitiendo en ese momento, ¿ya? Estaban hablando de que escuchaban algo de que Challenger, en inglés todo esto, había explotado. Pero hay una cosa curiosa, porque el Alcione, que estaba también en ese momento en Chile, ¿ok?, se estaba comunicando por radio, y esto está en el video del documental, ojo, diciendo que había explotado el Challenger. Entonces yo me pregunto, ¿no habrán sido las comunicaciones que tenía el Alcione con Francia, donde se estaba explicando que se había explotado el Challenger, y las que recibieron ellos? En todo caso, como sea, Daniel Morales asegura y confirma que nunca se adelantó la explosión del Challenger. O sea, no hubo una predicción de ningún tipo. Nada. Ahora te voy a explicar por qué Octavio Ortiz se quería ir. Cuando yo le pregunto a Octavio Ortiz, Octavio, ¿por qué no quisiste ir a la isla? ¿Por qué volviste? Yo ya sabía, todavía Daniel Morales no se comunicaba conmigo, ¿ya? Y le digo, ¿no será que tenías miedo de ir a la isla? Porque para él la isla existe hasta el día de hoy. Y me dice, sí, bueno, yo tenía miedo de... Entonces le digo yo, ¿no será que inventaste la explosión del Challenger para devolverte y llegar a donde tu señora y todos los que estaban esperándote ahí, que iban a viajar a la isla con este asunto de tener una justificación para ir? Porque él reconoce que tenía miedo, ¿eh? Él reconoce que tenía miedo. Si él era creyente, recuerda que este grupo creía en esto, ¿ya? Claro. Y le digo, es muy extraño, ¿ya?, que te hayan adelantado la explosión del Challenger y tú te asustes, porque ellos lo saben todo. Los French supuestamente lo saben todo. Entonces, ellos tendrían que haber sabido que cuando te adelantaran la explosión del Challenger, te ibas a asustar y te ibas a devolver a Santiago. Y me dice, no lo había pensado, me dice. Y le agregué sobre la misma más. Esta entrevista la pueden ver, por favor, véanla porque es muy buena. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo la pueden encontrar? Está en el Descubierto el misterio de la isla Friendship. ¿Ya? Okay. Yo creo que tal vez... ¿Está en tu Facebook? Está en YouTube. En tu YouTube, todos los videos, si ustedes buscan Sci-Fi Chile, Isla Friendship, les van a aparecer todos los videos. Vale. ¿Ya? También va a estar aquí en la caja, en la descripción del video va a estar el link para que revisen el canal entonces de Eric también. Te agradezco. Y ocurre, para terminar esta historia, que yo le digo a Ernesto Lafuente, Ernesto, es que es muy ridículo que te hayan adelantado la explosión del Challenger para asustarte y te devuelvas a Santiago, siendo que a tu hija, tú mismo lo dices, a las hijas de él le habían prometido
camarote aparte, piscina temperada. Y lo más importante, le digo, te iban a sanar de una enfermedad. Porque él también iba a sanarse una enfermedad a la isla. El asunto es que nunca viaja a la isla, ¿ya? Y vamos descubriendo que el asunto de la explosión del Challenger es otra mentira más, como el asunto de la radiografía. Wow. O sea, todo planeado, montado para darle credibilidad a un tema que no tenía por dónde anclarse. Lo que pasa, y aquí hay que aclararlo, claro, ellos son invitados. Sale el asunto de la explosión del Challenger, Octavio Ortiz lo utiliza para regresarse, porque tenía, de verdad, insisto, tenía miedo de ir a la isla. Pero como fuera, yo te puedo asegurar de que igualmente le iban a inventar algo para que no llegara a la isla. Eso yo lo tengo, pero 100% asegurado. ¿Es que no lo podían llevar quizás porque la isla simplemente no existe? Por eso, porque como la isla no existe, obvio, si la isla no existe, y sabemos que no existe, que es una copia, toda la historia es una copia de los viajes de Jacques Cousteau y otras cosas más por ahí, ¿ya? Sobre todo de la Alcione, era obvio que si lo habían invitado, yo te invito a ti, ¿cierto?, a la isla Friendship, y después surgió la casualidad de que explota el Challenger. Y Octavio Ortiz utiliza, como digo, esta chiva para regresarse a Santiago de Chile. Pero si no hubiese explotado el Challenger, igualmente te puedo asegurar que habrían inventado algo para no ir a buscarlo y llevarlo a la isla. Claro. Esto es obvio que tiene que haberlo hecho. Pero ¿se conocen alguna historia de personas que llegaron hasta el muelle y jamás los pasaron a buscar, que algo había pasado, dicen, y que el Mitilus no llegaba? Mira, hay gente también que dice que fue a la isla, oye, por favor, no sé, un lápiz, un cenicero, bueno, no creo que fumen los tipos como yo, pero algo, traigan algo. Nada, cero, nada, muy típico de los casos OVNI, donde nunca, no todos los casos, porque es imposible de repente aclarar algunas cosas trayéndose algo. Pero en este caso, nada, te digo, pero absolutamente nada. Increíble, impresionante toda la información, Eric, de mucho provecho para todos los que están investigando, para los que gustan de estos temas sobre la ufología, sobre Friendship, que tiene tantas interrogantes, tantas preguntas, pero tu investigación arroja muchas luces al respecto, ¿eh? Dice, Ernesto de la Fuente describe la vestimenta como un buzo blanco. Se observa que la tripulación de Alcione viste de buzo blanco. Ernesto de la Fuente aseguraba que los Friendship utilizaban en la isla unos trajes, unos buzos blancos. Lo que estamos viendo ahí es la tripulación del Alcione, de este barco francés, de Jacques Cousteau. Todos vestidos de blanco. Pero no más, voy a agregar algo más, porque esto es importante. Ahí la están viendo la imagen. Dice, el Alcione tiene los mismos colores que Ernesto de la Fuente describe del Mitilus 2. Exacto. O sea, cuando tú vas descubriendo todos estos detalles, te queda muy claro que la descripción que hace el del Mitilus, ¿ya?, y de los Friendship vestidos de blanco es exactamente la misma del Alcione, del Jacques Cousteau. Entonces, o sea, te va dejando todo claro, pero hay un detalle más. Dame 30 segundos. Sí. Dentro de la historia de lo que me alcanzo a acordar ahora, Ernesto de la Fuente escribe en su blog, hay un momento que cuando él va viajando en este bote, ¿cierto?, a la isla, en el Mitilus 2, que lo cual es ridículo porque si tú te le pones a pensar, estos tipos manejaban ovnis, ¿ok? Lo lógico es que a la gente le llevaran en naves, pues, y no en un botecito, una travesía como de 7 días, muerto de frío, con un oleaje y toda la cuestión. Exacto. Como allá en el sur chileno. Es ridículo, porque no utilizaban un ovni, una nave espacial, ¿ya? Uh-huh. Bueno, dice Ernesto de la Fuente, escribe en su blog, en su libro, que él va a donde está la cabina del Mitilus 2 y escucha a Ariel con el otro tipo que no me acuerdo cómo se llama en este momento, ya, conversando sobre el ahorro de combustible. Curiosamente, en el documental ellos vienen de otros planetas, vuelan en ovni, pero tienen problemas de combustible. Pero curiosamente, en el documental de Jacques Cousteau, esta es una de las tantas curiosidades nomás que estoy comentando, hay muchas más. Tú ves en el documental cuando está Jacques Cousteau hablando con parte de su tripulación, también en la cabina del Alcione, adivina, estaban hablando de qué. Del combustible. Del combustible. Hasta eso copió Ernesto de la Fuente en esta historia. O sea, está todo copiado de este tema de Jacques Cousteau y de la expedición que él hizo. Extra.
acabamos de terminar la grabación y en la conversación de despedida, Eric me cuenta algo respecto a Ernesto de la Fuente, que él en la regresión hipnótica comienza a hablar en lenguas, en hebreo. Para esto son estudios básicos de la Biblia. Se dice por ahí, y le comentaba a Eric, que hay de cierto de que Ernesto había sido un pastor mormón, ¿sí? Y me dice que él tiene las pruebas en fotografía. Le dije, espérate, no te puedo decir, déjame grabar de nuevo porque quiero que me lo cuentes aquí, que nos cuentes a nosotros, porque esta es la prueba de las pruebas, de las pruebas. Es que, disculpa que esté emocionado, pero es que esto lo hemos estado buscando hace tanto tiempo y de pronto aparece. Por favor, cuéntanos sobre esto. Lo que pasa, en la ufología nacional siempre se habló de que Ernesto de la Fuente era o había sido mormón, porque él relaciona mucho de lo que habla con factores de Dios, ángeles, religión en el fondo. Sí. ¿Ya? Bueno, cuando yo empecé a publicar mi investigación, de repente me llama X persona que me pidió que no lo nombrara, y me dice, yo te puedo probar que Ernesto de la Fuente era mormón. Entonces le digo, ¿pero cómo me lo vas a probar? Es que tengo fotografías porque él me bautizó a mí. ¿Qué? ¿Te bautizó? Aparece Ernesto de la Fuente vestido casualmente, otra vez, de blanco, así él menciona también a los friendship, ¿cierto? Claro. Y los mormones, yo no he ido nunca a una iglesia mormona, no sé cómo se visten los mormones, pero sí sé que se visten de blanco, los pastores, fundamentalmente, ¿ya? Y aparece de blanco entero, junto con su señora al lado, la que habíamos mencionado hace un rato atrás. Oh. Bueno, él está oficiando de obispo de la iglesia mormona, inclusive sé cuál es la iglesia en la que está operando ahí Ernesto de la Fuente, como obispo. Ahora, aclaremos una cosa, ¿estoy diciendo yo con esto que la iglesia mormona tiene algo que ver con todo esto? Sí, puede ser, no lo puedo negar porque tenemos la prueba aquí. Y una de las curiosidades es que después de Ernesto de la Fuente haber estado hablando del fantasma de su señora, sí, ex señora que se suicidó, después de haber dicho en televisión también que tuvo contacto con extraterrestres y cuántas cosas no hay, que fue una isla que fue sanado, no por Dios, ojo con esto, no por Dios, porque si él es mormón debería estar diciendo por último que fue sanado por Dios, claro, ¿ya? Sino que por extraterrestre, fue sanado por extraterrestre. Me pregunto, ¿cómo es posible que la iglesia mormona acepte que Ernesto de las Fuentes bautice a otras personas? Interesante pregunta, ¿no? Oye, entonces, a ver, espérate, es que esto a mí me llega como un balde de agua fría. Estaba esperando la prueba de las pruebas y creo que aquí la tenemos. O sea, ya con esto es increíble. Mira, pero el tema de friendship, Ernesto de la Fuente aquí, hablando sobre todo esto, ¿es paralelo a Ernesto oficiando en la iglesia mormona o las fotos de cuando él era mormón es como de su vida anterior, digamos, años atrás? No, después. Por eso digo que cómo es posible que la iglesia mormona, que se tiene que haber enterado todo lo que habló Ernesto de la Fuente con respecto a los extraterrestres, obviamente, oficiara como obispo para bautizar. No, fue después, muy posterior, fue hace unos años atrás, 7 años atrás, 6 años atrás, mínimo. Bueno, creo que tenemos muchísimas sorpresas, esto es realmente increíble, bombazo de aquellos. Nada, bueno, quedo pendiente entonces para la próxima sesión donde hablaremos de Claudio Pastén y seguramente que vamos a quedar... Pastel, no pastel. Exactamente. Y bueno, nada, esperando entonces la próxima reunión. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Nos estamos viendo.